Hermanos, buenas tardes. Hoy nos toca nuestra lectura de Edificándonos en Casa. Es un gozo para mí poder compartir la palabra nuevamente. Y hoy les pido por favor que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulos 5 y 6. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en el capítulo 5. Salomón traslada el arca al templo. Recordemos que el arca del pacto estaba en Jerusalén, en la tienda que David había construido para albergarla, y fue llevada al templo, el lugar donde Jehová moraría con su pueblo. Y dice el capítulo 5:1: Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Esta fiesta que aquí se menciona, hermanos, es la fiesta del tabernáculo, que se celebraba anualmente. Era una fiesta que tenía el propósito de que el pueblo de Israel renovara su compromiso con Dios y su confianza en su guía y protección. Si recordamos, ellos vagaron, ¿verdad?, en el desierto. Por eso celebraban esa fiesta de los tabernáculos y coincidió, ¿verdad?, con la dedicación del templo. Entonces, pues, había aún más gozo en el pueblo de Dios. Dice en el versículo 7: Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Dice versículo 13: Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Vemos, hermanos, que el primer servicio que se hizo en el templo que construyó Salomón, se comenzó, ¿verdad?, honrando a Dios y reconociendo su presencia y bondad. Vemos, ¿verdad?, que tocaban las trompetas, que cantaban todos en un mismo sentir, alababan a Dios. Había gozo en el pueblo de Dios. Amén. Entonces, de la misma forma, nuestra adoración debe de comenzar con un reconocimiento del amor de Dios. Dice aquí en el versículo 14 que la casa se llenó de la nube, de la gloria de Jehová. De esa gloria, hermanos, que se menciona aquí, es ese gozo, es esa gloria que nosotros sentimos cuando entramos a la presencia de Dios. Nosotros sabemos como creyentes que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es como nosotros podemos entrar con confianza a ese lugar santísimo y poder sentir la presencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Amén. Entonces nosotros debemos de sentirnos bienaventurados, de poder entrar a la presencia de Dios y ser llenos de ese amor. Amén. Vamos a entrar al capítulo 6, dedicación del templo. Y dice: Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. A mí me llamó la atención, hermanos, la palabra oscuridad.
y la busqué y también está en el Salmo 97, si gustan acompañarme. Salmo 97, versículo 1 y 2, y dice la palabra de Dios: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que las nubes y la oscuridad que rodean a Dios simbolizan su santidad inalcanzable y lo incapaces que somos de encontrarlo solos. Si Él estuviera al descubierto, nadie podría mantenerse en pie delante de su refulgente santidad y gloria. Es por eso, ¿verdad?, que aquí en la palabra de Dios se usa la palabra oscuridad. Amén, porque simboliza la santidad de Dios. Amén. Vamos al versículo 12. Dice: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y se extendió sus manos al cielo. En ese tiempo, hermanos, era inusual para un rey arrodillarse delante de otra persona frente a su propio pueblo, ya que el arrodillarse significaba someterse a una autoridad mayor. Salomón demostró su gran amor y respeto por Dios. Con esta acción reconocía a Dios como rey y autoridad suprema. Amén. Esto también es ejemplo para nosotros como creyentes, que debemos siempre presentarnos delante de Dios con una actitud de reverencia, con devoción, con un corazón humillado. Amén. Dice aquí en el versículo 18: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Aquí Salomón, hermanos, se maravillaba de que ese templo, ¿verdad?, que él había construido iba a poder contener, ¿verdad?, lo majestuoso de la gloria de Dios. Dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Ahora nosotros somos bienaventurados porque tenemos a Jesucristo como abogado delante del Padre. Si me acompañan a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Y dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. A partir de aquí, hermanos, a partir del versículo 20 hacia adelante, Salomón hace 7 peticiones a Dios. La primera habla sobre el crimen, la segunda sobre ataques enemigos, la tercera sequía, la cuarta sobre la hambruna, la quinta la afluencia de los extranjeros. O sea, Salomón también pide a Dios, ¿verdad?, que oiga las oraciones de aquellas personas que son extranjeras, pero que se acercan a Él con un corazón contrito. La sexta petición que hace Salomón habla sobre la guerra, y la séptima sobre el pecado. Todas estas peticiones se resumen, se podría decir que se resumen
en el Padre Nuestro que Jesucristo cita en los evangelios del Nuevo Testamento. Y al igual que Salomón, hermanos, esta oración comienza reconociendo la soberanía, la santidad de Dios, una adoración sincera. O sea que antes que nosotros vayamos y pidamos nuestras necesidades y roguemos a Dios que las supla, primero debemos de adorarlo, de alabarlo y de reconocer que Él es Dios Todopoderoso, que Él es nuestro Señor. Amén. Y ya luego poder pedir por las necesidades de nuestra familia o por lo que estemos pasando. Nosotros siempre, hermanos, debemos de tener en cuenta que Dios conoce el corazón de los hombres y Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Porque si usted lee con atención estas 7 peticiones que hace Salomón, él siempre menciona, ¿verdad?, que Dios conoce el corazón. Dice, por ejemplo, en el versículo 30, dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Amén. Y dice aquí, ¿verdad? Por ejemplo, las peticiones de Salomón terminan en el versículo 40, donde dice, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Estas mismas palabras, hermanos, se citan en el Salmo 132. Por favor, Salmo 132, versículo 8 y 10. Dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Hermanos, yo les invito a que no perdamos más el tiempo para experimentar el perdón amoroso de Cristo. Acerquémonos con fe a su trono, porque como ya les leí anteriormente, Jesucristo intercede por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el propósito por el cual nosotros leemos estas lecturas es para poder compartirlas a aquellos seres queridos, a aquellas personas que no conocen del amor de Cristo. Por eso nosotros reiteramos, ¿verdad?, que se acérquense. Dios es bueno, Dios nos perdona, Dios conoce nuestro corazón.